Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy os contaré los secretos del armario. Marina había regresado a la casa de su abuela después del funeral. No era la primera vez que dormía allí, pero esa noche en particular todo parecía distinto. El aire tenía un peso extraño, como si las paredes respiraran. Los pasillos eran demasiado silenciosos, los relojes avanzaban con un compás que sonaba hueco y distante, y en su habitación, aguardando inmóvil en la penumbra, estaba el viejo armario de madera que siempre la había incomodado desde niña. Ese armario era un mueble imponente, con puertas altas, casi negras, desgastadas por los años, y un olor a humedad que no desaparecía jamás. Su abuela le había repetido cientos de veces una advertencia que ella, en su infancia, había tomado como superstición: nunca debía abrirse a medianoche. No importaba qué sucediera, no importaba qué ruido se escuchara desde su interior, no importaba si parecía un simple crujido de la madera. Si el reloj daba las 12, las puertas tenían que permanecer cerradas. Aquella noche, Marina dejó la lámpara encendida junto a la cama, como si la luz fuera suficiente para alejar los temores. Intentaba convencerse de que todo estaba en su cabeza, de que las advertencias de su abuela no eran más que cuentos para asustar a una niña. Sin embargo, cuando el reloj de la sala marcó con claridad las 12 campanadas, un ruido emergió desde el armario. Al principio fue un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro. Marina se tensó bajo las mantas, con los ojos muy abiertos, sin atreverse a moverse. 3 segundos después, otro golpe sonó, más fuerte, seguido de un arrastre. Y entonces, como si alguien tocara con los nudillos desde dentro, llegó el ritmo inconfundible: toc, toc, toc. El aire se volvió más frío. Marina sintió la piel erizarse mientras contenía la respiración. No quería mirar hacia el armario, pero algo dentro de ella la obligaba. Se giró lentamente y distinguió, a través de la penumbra, cómo las puertas parecían temblar con cada golpe. No era la madera crujiendo, había algo dentro. Recordó de golpe las palabras de su abuela, dichas siempre con una seriedad que de niña no había comprendido. Si lo abres a medianoche, alguien entrará. Y no se irá solo. Ahora, repitiéndose esas palabras en la cabeza, lo único que pudo hacer fue cubrirse con la manta hasta la frente, como si un trozo de tela pudiera protegerla de lo que fuera que estuviera esperando al otro lado. Pasaron los minutos y el ruido cesó. El silencio que quedó después era aún más pesado, casi insoportable. Marina apenas durmió y al amanecer, cansada pero con algo de valentía, se levantó y abrió las puertas del armario de golpe. Solo encontró su ropa colgada, sus zapatos perfectamente ordenados y algunas cajas con recuerdos. Nada fuera de lo normal. Nada que justificara lo que había escuchado. Pero el miedo permanecía. Durante todo el día pensó en lo sucedido. Intentaba convencerse de que era producto de su imaginación, quizá del cansancio o del estrés. Pero en el fondo sabía que no era así. Y el recuerdo de los nudillos golpeando madera resonaba en su mente como un eco imposible de borrar. La noche siguiente, la historia se repitió. Marina no había conciliado el sueño cuando, de pronto, el reloj marcó la medianoche. El aire se enfrió de manera abrupta, como si la ventana se hubiera abierto de golpe, aunque estaba bien cerrada. Y entonces volvió a escucharse el golpeteo, esta vez más insistente, como si las uñas rasgaran la madera de adentro hacia afuera. Marina se sentó en la cama, paralizada, con el corazón acelerado. Miraba fijamente el armario, que permanecía cerrado, pero que vibraba con cada golpe. Quiso levantarse, abrirlo de inmediato,
demostrar que no había nada dentro. Pero recordó lo que había leído en un cuaderno viejo de su abuela esa misma tarde. El armario llama cuando está hambriento. Nunca le abras. Nunca. El mensaje escrito una y otra vez en esas páginas amarillentas la había dejado inquieta. Su abuela, la mujer práctica y seria que siempre había conocido, había dedicado páginas enteras a advertencias sobre ese armario. ¿Cómo podía ser una simple superstición? Cuando los golpes cesaron, Marina se quedó mirando el mueble durante horas. Y aunque logró quedarse dormida al amanecer, despertó con la sensación de no estar sola. Había soñado con unos ojos brillantes en la oscuridad del armario, fijos en ella, esperando. Los días pasaron y los ruidos se hicieron más fuertes. Al principio eran golpes y rasguños, pero luego empezó a escuchar otra cosa, un susurro, bajo, ininteligible, que parecía pronunciar su nombre. Marina. La primera vez creyó que era producto de su imaginación, pero cuando se repitió, no le quedó duda. Alguien o algo la llamaba desde adentro. El miedo se mezcló con una curiosidad creciente. Había escuchado demasiadas veces la advertencia de no abrir el armario, pero ¿qué pasaría si lo hacía? ¿Y si todo era una ilusión alimentada por su propia mente? ¿Y si enfrentarlo era la única manera de liberarse? Esa noche tomó una decisión. Cuando el reloj marcara las 12, lo abriría. Preparó una linterna, dejó la lámpara encendida y trató de mantenerse firme. A las 11:59 ya estaba sentada al borde de la cama, con los pies desnudos tocando el suelo helado y las manos sudorosas aferrando la linterna. La primera campanada sonó. El golpe dentro del armario fue inmediato, como si la criatura o lo que fuera hubiera estado esperando ese momento exacto. Toc, toc, toc. Esta vez la madera crujió como si las bisagras no pudieran resistir. Marina se levantó despacio, con las piernas temblorosas, y dio un paso tras otro hacia el mueble. El aire era tan frío que cada respiración se convertía en un vaho visible. Sus dedos temblaban mientras se acercaba a la manija metálica, que estaba helada al tacto, como si hubiera estado sumergida en hielo. El susurro volvió, más claro que nunca. Marina, gracias por abrirme. Con un tirón nervioso, abrió la puerta. La linterna iluminó el interior, pero la luz parecía tragada por una negrura espesa que no dejaba ver nada. Era como si el armario ya no contuviera ropa, sino un vacío imposible, un espacio que no pertenecía a esa habitación. De pronto, dos ojos brillaron en lo profundo. Eran grandes, sin pupilas, fijos en ella con un hambre indescriptible. Marina retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano, incapaz de apartar la mirada. Y entonces, algo se movió. Una figura alargada emergió lentamente del interior. No caminaba, parecía deslizarse, arrastrando consigo un aire gélido. Era alta, demasiado delgada, con brazos que rozaban el suelo y un rostro pálido que apenas parecía humano. Una sonrisa imposible se abrió en su cara, revelando una boca que no había estado allí un segundo antes. Marina intentó gritar, pero la voz no le salió. Tropezó y cayó de espaldas, mientras la criatura se inclinaba hacia ella con un movimiento antinatural, como si sus huesos se doblaran en direcciones equivocadas. La linterna cayó al suelo, girando y proyectando haces de luz que apenas rozaban la silueta monstruosa. El ser no la tocó. En lugar de eso, extendió una mano huesuda hacia la cama y señaló las mantas. Marina lo entendió de inmediato, no había salido para hacerle daño esa noche. Había salido para esperar. Para ocupar ese espacio, invisible durante el día, latente en la oscuridad, hasta que ella bajara la guardia. Corrió hacia la cama y se cubrió de pies a cabeza, con los ojos cerrados y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho.
Escuchó el crujido de la madera cuando el armario volvió a cerrarse, como si nada hubiera ocurrido. Y en ese silencio helado, supo que el trato estaba hecho. Cuando amaneció, el armario estaba perfectamente cerrado, y nadie creyó su historia. Su madre la miró con cansancio, atribuyendo todo a pesadillas. Pero Marina sabía la verdad. Cada medianoche, desde ese momento, las puertas del armario se abrirían solas, y una mano huesuda se asomaría, acariciando la madera. La advertencia de su abuela ya no era un simple cuento. Era una condena. Porque abrir el armario a medianoche no libera, encadena. Y ahora, Marina pertenecía a la oscuridad que aguardaba dentro. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.